Listo. Continuando con nuestros mensajes de la palabra del Señor y hablando exactamente conforme a ella, vamos nosotros en esta hora a meditar nuevamente en las Sagradas Escrituras, la palabra divina. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. El libro de Malaquías en su capítulo 3 y versículos 15 al 18. Los versículos 15 al 18 vamos a estar leyendo en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice: entonces, versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Palabra del Señor en Malaquías, capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento. Si leen ustedes, y los que leemos, y aquellos que leen las Sagradas Escrituras, se encontrarán con un pasaje, como todo lo que la palabra del Señor tiene, allá en el libro de los Jueces, pasaje que nos habla acerca de, en muchos aspectos, también lo relacionado con lo que en esta hora vamos nosotros a tratar. Se trata acerca de la historia de Sansón, uno de los jueces, el último prácticamente juez del pueblo de Israel. Entonces se cuenta que Sansón, como lo sabemos, desde el vientre de su madre fue nazareo al Señor, y Dios dio ciertas estipulaciones que deberían de guardar, y también Sansón, porque era un hombre consagrado al Señor. Y se cuenta cuando ya fue joven, que andando él en sus correrías, visitó a los que en aquel entonces gobernaban los filisteos. Entonces fue por aquellos lugares y le gustó una muchacha de Timnat. Entonces regresó y fue con sus padres y les dijo: tómenme esta mujer por mujer, démenla por mujer, consíganla para mí. Y entonces le dijeron sus papás que no hay mujeres en tu pueblo para que vayas con esos incircuncisos y busques mujer. Entre ellas dice: yo quiero a esa mujer. Entonces sus padres fueron y la pidieron. Y posteriormente fueron también para pues ya hacer los arreglos. En una de esas cuestiones, en una de esas correrías, que fueron a visitar, pues en este caso a la novia de Sansón, iban camino a Timnat, cuando de repente Sansón se aparta de ellos, y donde se aparta, los papás no se dieron cuenta, y se encontró con un león. Entonces este hombre Sansón pues era tan fuerte, principalmente porque era nazareo al Señor, y en segundo lugar porque pues era una persona fuerte, robusta. Entonces se lanzó contra el león y lo mató, y simplemente lo tomó y lo mató, y ahí lo dejó. Y se regresó con sus papás y fueron a visitar a la mujer, a la novia de Sansón. Posteriormente regresaron y nuevamente fueron otra vez a visitarla. Y otra vez se apartó de ellos, y entonces fue a ver qué había pasado con el león. Y lo que había pasado con el león fue que en el león había crecido había ahora un panal de abejas, y estas habían producido miel. Y entonces, claro, le encantó, lo tomó y se fue comiendo miel juntamente con sus papás, porque iban a hacer el banquete de bodas a Timnat, en los filisteos. Entonces, él comiendo miel, se fue y llegaron y comenzaron la fiesta. Y aquella fiesta duraban 7 días.
Entonces, durante la fiesta, invitaron a algunos jóvenes, compañeros y amigos de la novia de Sansón. Y entonces les dijo Sansón: os propongo un enigma. Si me lo declaráis y me lo resuelven, entonces yo les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Entonces le dijeron a aquellos muchachos: pues propon tu enigma. Y entonces él dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? Y entonces ellos se quedaron pensando y no se lo resolvieron. Entonces duró durante los 7 días que estaba el banquete. Entonces le dijeron los muchachos a la novia de Sansón: dile de qué se trata el enigma. ¿Acaso nos llamaron para que nos robaran y para que él prácticamente lograra sobre nosotros lo que él quisiera? Y entonces la muchacha, pues claro está que le insistió y le insistió y le insistió. Y al 7º día, antes de que el sol se metiera, le dijo a Sansón, le dijo el enigma. Y entonces se lo resolvió. Y entonces los muchachos, antes de que terminara el día, le dijeron: ¿qué cosa más fuerte que el león? ¿Y qué cosa más dulce que la miel? Y entonces él les dijo: bueno, ustedes lo resolvieron porque arasteis sobre mi mujer. Y entonces fue que lo resolvieron. Y entonces fue y mató a 30 filisteos y les entregó las 30 mudas de ropa. ¿A qué se menciona y lo menciono esto? Bueno, por el hecho de que ellos resolvieron el enigma. Sin embargo, un enigma que ha pasado a través de la historia y que aún en nuestros tiempos tratamos nosotros de resolverla, cuando en realidad la palabra de Dios nos da la respuesta, es lo que en esta hora vamos a tratar. Y en lo que podríamos llamar el gran enigma y cómo resolverlo. El gran enigma y cómo resolverlo. Es algo que a través de todos los tiempos ha llamado la atención de filósofos, de intelectuales y naturalmente de la gente, las mentes religiosas. Es en este sentido que nosotros vamos a tratar de resolver, porque la palabra del Señor nos lo enseña. Y en este pasaje que nosotros estamos considerando, precisamente trata de esto. El gran enigma, y que en relación con la palabra de Dios, que nos enseña en ese aspecto cómo nosotros podemos resolverlo. Este enigma que a través de todos los tiempos se sigue manifestando y se ha manifestado, y que aún todavía deja perplejas a las personas y perplejas a las mentes más preclaras que nosotros podamos imaginarnos. Ahora bien, ¿qué es lo que incluso en ese sentido podemos entenderlo y que la palabra del Señor nos lo enseña? Es esto. En primer lugar, el enigma: la prosperidad de los malvados. Ese es el gran enigma. La prosperidad de los malvados. Versículo 15 dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es y ha sido la piedra de tropiezo de los hombres de fe. En realidad, en este sentido, nosotros podemos observar que incluso a través de la palabra del Señor, también los hombres de Dios quedaron un tanto atónitos ante la situación que ellos veían en relación con la gente a su alrededor. Es más, los amigos de Job simplemente no lo entendieron. Es más, los amigos de Job acusaban a Job de gran maldad. No, Job, tú estás mal. Tú pecaste. Porque dime, ¿qué justo se ha perdido? Y entonces les dijo Job: están equivocados. Están equivocados. El malo prospera.
Y los impíos logran con creces los deseos de su corazón. Y entonces sus amigos decían, ¿mientes, Job? ¿Mientes? Y ese fue realmente el eterno problema en relación con ellos. Y todo el libro nos habla de cómo sus amigos le acusaban de que era un hombre injusto. Porque, según ellos, solo los injustos pasaban por la situación en la cual se encontraba Job. Y Job siguió persistente y diciendo, yo, delante de Dios, estoy bien. Es verdad, reconocemos que somos pecadores, pero en relación con el hecho de que lo acusaban de esa manera, él decía, no, los malos prosperan, y los buenos sufren y lloran. Y es lo que con frecuencia nosotros no entendemos y no comprendemos. ¿Por qué? Porque el impío en realidad goza y disfruta en este mundo. En cambio, el piadoso se encuentra plagado todo el día y probado todas las mañanas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que esto sucede? Sí, porque los malvados logran lo que se proponen a través del latrocinio, del robo, de la mentira, del cohecho, de lo que sea, pero lo logran. Es más, mueren quietamente. Y hasta se les llama justos. La muerte de los justos. Qué quietamente se quedó. Mueren en paz. Y como alguien dijo, mueren como corderos, pero su final y su eternidad será con las cabras. Pero una de las cosas que nosotros no logramos entender, y es más, el pueblo de Dios, fíjense bien lo que decían. Entonces, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sí? Y estas personas dicen, no, Dios me ha bendecido. Tengo hasta para lo que yo quiera. Y sí es cierto. Los esfuerzos de sus manos y de su trabajo lo logran con pingües ganancias. Y en ese sentido, su producto realmente incluso no se pierde. Son personas que lo logran todo. Y uno se queda sorprendido. Esa persona, caramba, hombre, merece incluso el cadalso y ser incluso arrojado en no sé qué y atado con cadenas. Sin embargo, el mundo los aplaude y la gente, el vulgo, realmente los admira. Y es por eso entonces que para los que temen a Dios o tememos a Dios, nos sentimos perplejos y nos sentimos, ¿cómo así que Dios les permite? Dice, sí. Es más, incluso dice el salmista y también el libro de Job, sus hijos andan correteando por todas partes y no les pasa nada. En cambio, los que tratamos de confiar en el Señor, cuántos problemas y circunstancias difíciles pasamos. Y eso es exactamente lo que ha pasado a través de todos los tiempos, a través de todos los días. Por eso incluso estas mismas personas que eran del pueblo de Dios decían, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, no, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y escaparon. Es más, llegaron a la tumba tranquilos. Y la gente incluso hasta los aplaude y les avienta rosas, porque fueron hombres, esos hombres ricos, qué bárbaros, qué bárbaros. Fueron hombres prósperos, y que incluso hasta hicieron por la nación, fueron prósperos. Malvados, sí,
ladrones, sí, incluso hasta asesinos y todo eso, pero lograron lo que ellos pretendían. Y otra cosa, el mundo los admiró, el mundo los admiró. A ustedes, ese es el enigma que nosotros vemos. ¿Cómo es posible? En cambio yo estoy enfermo todo el día y todas las noches y no puedo incluso dormir ni descansar. En cambio aquellos duermen en camas de plumas, ¿verdad? Y grandioso y extraordinario, y piensan que son felices, mis amigos, mis hermanos, pero en su fuero interno, en su corazón, es totalmente diferente. Bien, ¿cuál es la solución? Segundo lugar, concentrar la atención en Dios. Esa es la solución. Concentrar la atención en Dios. Fíjense lo que dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fíjense bien, amigos y mis hermanos, la clave está concentrarse en el temor de Dios y que nuestra mente no se aparte del Señor. Porque incluso el salmista dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Dije, este es entonces el camino. Y dice, no, casi se deslizaron mis pies. Y entonces sí, por eso mantente. ¿Por qué? Fíjense bien lo que dice este pasaje. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y dijo. Fíjense bien, entre toda aquella algarabía, entre todo aquel tumulto que ofrecían sacrificios y culto al Señor, de los cuales muchos hablaban y decían, hombre, estamos aquí, sí, pero son mejores los impíos y los malvados, son prosperados y temían, ni siquiera tuvieron temor de Dios. En cambio, los que pensaban en el Señor, en cambio, los que tenían temor de Dios, hablaron cada uno a su compañero. Entre ellos, eran unos 2 o 3 nada más. De entre toda la multitud, toda la algarabía, unos 2 o 3 hablaron a sus compañeros. Decían, bueno, hay que temer a Dios. Entre ellos, ni siquiera oraron, no. Entre ellos comentaron. Fíjense bien. Entre ellos comentaron y dijeron, no, concéntrate en el Señor. Déjalos que hablen y que digan ellos que es mejor ser impío y malvado. No, tú piensa en Dios, confía en Dios, espera en el Señor. Y fíjense bien. Y de entre toda esa algarabía que se encontraba en ese lugar, eran unos 2 o 3 que estaban comentando y platicando acerca de la confianza y la seguridad de Dios. Entonces, el Señor escuchó y oyó. Porque tuvo que ser las dos cosas. Porque no es lo mismo escuchar y oír, no. Por eso es que se encuentran juntos. Y Jehová escuchó y oyó, sí. Porque escuchar es como de refilón. Cuando de repente pasas y alguien está comentando y lo escuchas de repente, y entonces paras el oído, caray, alguien está comentando aquí algo, lo escuchó. Y entonces como le interesó, puso oído avisor y oyó. ¿A quién escuchó el Señor? A aquellos que le temían y que confiaban en Él. A ellos los escuchó. A los demás no. No. A los demás no los escuchó. No los oyó. Oyó a aquellos poquitos que estaban confiando en el Señor y que estaban comentando acerca de su nombre. Entonces los que confiaban, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Tranquilo. Confía en el Señor. Espera en Dios. Y entonces Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito, inmediatamente, fue escrito. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para ellos nada más. Y es que, mis hermanos, escuchar y oír no es cualquier cosa. Escuchar es, pasas y oye, escuchas. Pero te pones oído es oír. El oír es precisamente, aquí lo menciono de una manera, de una fuerza increíble.
Es un amor intenso que está oyendo. Ese es Dios. Es como la persona, ¿por qué? Porque el amor no se manifiesta en la algarabía y en los gritos y en cosas de esa naturaleza. No, ese no es amor, ese no. El amor se manifiesta, por ejemplo, es como cuando una persona se encuentra enferma y un ser querido está ahí a su lado, velando y orando y pidiéndole al Señor y llorando. Y no está haciendo algarabía, está esperando, velando y cuidándolo a cada momento. Y eso pasa velas tal vez en la noche, en el día, cuidándolo. Eso es el amor intenso, eso es oír. Y eso hizo Dios. Escuchó y oyó hasta que la persona se recupera. Y aquella persona que lo ama realmente y que estuvo a su lado allí, eso es amor y eso es oírlo. Y así Dios oyó. Y fue escrito el libro de memoria. ¿Para quién? Para los que hacían algarabía y que amaban y gritaban. No. Para los que comentaron entre ellos y dijeron, confía en Dios y espera en Dios. Y fue escrito el libro de memoria. Y ahí fue escrito, pensar en el Señor. Y es que, mis amigos y mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos de pensar en Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es agradable, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, hagan una lista de todas aquellas cosas que mencionan respecto a Dios y piensen en ello. Piensen en ello. Es más, el libro de los Proverbios nos dice, ¿por qué? Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué piensa en su corazón? Tal es él. Y Jesucristo nuestro Señor nos está diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas del mundo? ¿En la prosperidad de los impíos? No, ese no es tu tesoro. Tu tesoro es Dios. Tu tesoro es Cristo. Tu tesoro es Cristo. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuando de otros veas la prosperidad, no te interese. Confía en Dios y espera en Dios. Y en ese sentido, hemos nosotros de pensar como estas personas. Jehová escuchó y oyó. Que aquellas personas pensaban en Él, confiaban en Él, lo estimaban, lo amaban, se ocupaban de Él. Eran unos cuantos, fíjense bien. Pero gracias a esos 3, 4, la nación no se extinguió y sobrevivió. Gracias a esos. No a los que hacían algarabía de que amar y que cantar. No, esas algarabía. No. Esos escandalosos, no. De esos que dijeron, confiaron en el Señor y pensaron en Él. Y esos fueron los que, gracias a ellos, la nación se salvó. A ese remanente. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Confiar en el Señor. Y por último, Dios es siempre el mismo. Fíjense bien. Dios es siempre el mismo. No porque la gente cambie y según lo que ellos, la relatividad de su moral y de sus conceptos, esos son de los hombres. Dios es siempre el mismo. Por eso dice el versículo 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces nos daremos cuenta. Ahora, Dios nunca cambia. Si Él dijo en su palabra, porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. De Dios. La paga del pecado es muerte. Si el impío tiene grandes cosas y es prosperado en su vida, es porque una enseñanza nos da el Señor. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y les da para que permanezcan inmundos. Pero aquí que su despertar será terrible. En cambio, el que piensa en el Señor y confía en Dios dice,
serán para mí joyas especiales. Serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúo. Es decir, los suyos son joyas delante de él. Es decir, especial tesoro que solamente para Dios son estos elegidos de Dios, que pensaron en su nombre. Y entonces, cuando el Señor actúe, vamos a conocer la diferencia. Ahí vamos a conocer la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y Dios es el mismo. Dios es el mismo. Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. No, lo que Él dijo, eso es verdad y permanece para siempre. Seremos su especial tesoro. Y no solamente eso, sino que veremos, cuando el Señor actúe, la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso, mis amigos y mis hermanos, la respuesta al enigma, y para resolverlo, es: confía en Dios, piensa en Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre jamás. Amén. Dios los bendiga.